bienvenidas, bienvenidos pues a esta nueva clase, nueva píldora pedagógica de nuestra asignatura Psicología Criminal. Soy Agustina Vinagre, profesora de grado de Criminología, fundamentalmente pues de Psicología Criminal e intervención con víctimas. Hoy vamos a hablar sobre un tema pues yo creo que especialmente interesante, que tiene que ver con uno de los ámbitos de estudio dentro de la criminología que yo sé que resultan más apasionantes en general: la psicopatía. La psicopatía es un constructo que está siempre rodeado de una enorme polémica. De hecho, pues debemos comenzar diciendo que no existe un acuerdo en cuanto a qué entendemos por psicopatía, sobre todo a la hora de incluir o no la psicopatía como entidad clínica. Hemos de comenzar diciendo que a día de hoy no está reconocida como tal entidad clínica. Por tanto, la psicopatía se relaciona con algunas entidades que sí lo son, como el trastorno antisocial de la personalidad o el trastorno disocial, dependiendo el manual de clasificación diagnóstica y estadística que utilicemos en relación con la salud mental. Pero recordamos, a día de hoy no está reconocido como tal entidad, pero como decimos tiene relación, ¿no? Veremos por qué después, con ciertas características, con ciertas variables. Y por otro lado, además de hablar de psicopatía, pues vamos a hablar también de un área de investigación, de estudio creciente en los últimos años, que es las diferencias de género que nos podemos encontrar en los diferentes ámbitos de estudio que trabajamos desde la criminología como disciplina. Es decir, qué relación tiene el género, la perspectiva de género con la victimización en criminología y, por supuesto, quizá menos estudiado hasta el día de hoy, pero un ámbito, un área de estudio que se va a trabajar muchísimo en el futuro, estamos seguras, que va a ser el género y el comportamiento delictivo. ¿Qué relación, qué importancia, qué proyección a nivel de investigación tendrá que tengamos en cuenta la variable género cuando estudiemos la delincuencia? Me ha parecido interesante entrar, digamos, de lleno quizá en esta tipología, podríamos decir, ¿no? Que tiene que ver con la psicopatía y el género, porque quizá sea menos estudiado o se ha investigado menos aún todavía en este área que es la psicopatía, cuando hablamos de la relación con el género, entendiendo por género las diferencias sexuales, ¿no? Entre hombres y mujeres, su forma de diferente, si es así o no, a la hora de delinquir. Porque claro, tengamos en cuenta que cuando vamos a las estadísticas y analizamos los datos, sí que tenemos clarísimo que hay un porcentaje de un 70-80% de delincuentes hombres frente a un 20-30% de delincuentes mujeres. Entonces deberíamos tener en cuenta ver esto a qué se puede deber. Pero si además dentro de la delincuencia, aunque no todos los psicópatas son delincuentes y eso lo sabemos, ¿no? Pero si dentro de la delincuencia nos vamos a una tipología, a un ámbito, a un área que tiene que ver con la psicopatía, vemos que todavía hay menos estudios, ¿no? Realmente las teorías explicativas que podemos encontrarnos de la psicopatía en la mayoría de las ocasiones son estudios e investigaciones llevados a cabo con población reclusa y población reclusa masculina además. Por tanto, hay muy poca investigación con mujeres. Vamos a intentar aportar un granito de arena en este sentido. En primer lugar, si tenemos en cuenta este constructo de psicopatía en general, haciendo una breve referencia, vemos los diferentes factores que están relacionados con la psicopatía según serían estos 4 factores importantes, es decir, cómo se comporta una persona que podemos denominar o podemos clasificar como psicópata en cuanto a sus relaciones interpersonales, es decir, cómo se relaciona con los demás, qué tipo de relaciones tiene. En cuanto al componente afectivo, qué tipo de emociones experimenta. Aquí
hay muchos mitos también en relación con la psicopatía, si es capaz o no de experimentar emociones, pero si las experimenta y las muestra de la misma manera que otras personas que no se consideren psicópatas. Un tercer factor tiene que ver con la conducta antisocial, hasta qué punto estas personas cumplen o no las normas. Hablamos de conductas antisociales y asociales también, ¿no? Es decir, conductas antisociales, bueno, hasta qué punto se incumplen una normativa establecida como tal, o incluso también podemos hablar de aspectos éticos, etcétera, ¿no? Es decir, cuál es su comportamiento, si es más o menos egoísta, si tiene en cuenta a los demás o no, etcétera. Y el estilo de vida, si es una persona estable, si es una persona que mantiene además esas relaciones, si mantiene pues un estatus, si mantiene unas relaciones también laborales, etcétera, ¿no? Estos serían estos factores: interpersonal, afectivo, el estilo de vida y la conducta antisocial, que, como decimos, son aquellos factores estudiados por Robert Herr cuando hablamos de psicopatía. ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres? Es decir, cuando estamos hablando de un hombre psicópata, tenemos en cuenta estos factores y sabemos que cada uno de estos factores lo analizamos de una forma determinada, ¿no? Y estamos hablando de unos ítems que veremos a continuación para ver hasta qué punto se cumplen o no esas características. Pero, ¿sucede lo mismo con las mujeres? También las mujeres, cuando tenemos que clasificarlas como psicópatas o no, podemos hablar de esos mismos factores: interpersonal, afectivo, estilo de vida, conducta antisocial. ¿Se lleva a cabo de la misma manera cuando hablamos de hombres o cuando hablamos de mujeres? Pues vamos a intentar, de una forma muy breve, como siempre en estas píldoras pedagógicas, ver si encontramos algunas diferencias o no. Hemos de comenzar hablando de un aspecto fundamental, que es la socialización diferencial. ¿De qué hablamos cuando hablamos de socialización diferencial? Pues hablamos de esas normas, esos estilos de comportamiento, esas reglas que de una forma más o menos explícita debemos cumplir para sentirnos socializados, es decir, para sentir que estamos integradas en el grupo social. Evidentemente, la socialización, esa interiorización de esas normas sociales, comienza en el mismo momento del nacimiento, según algunas teorías, incluso antes, ¿no? Es decir, ya la relación que tenemos con una mujer embarazada y con el feto, digamos, pues algunos autores plantean que ya es diferente incluso desde antes del nacimiento, ¿no? O sea, hablamos diferente al feto si es un niño, si es una niña, cuando ya sabemos el sexo, y eso es lo que marcaría esas diferencias. Y la socialización diferencial implica que interioricemos aquellos comportamientos, actitudes, valores propios de nuestra sociedad asignados a hombres y mujeres de forma diferencial, es decir, que aceptemos e interioricemos cómo debe comportarse una mujer para ser aceptada socialmente y considerarse integrada socialmente, y cómo debe comportarse un hombre para ser aceptado e integrado socialmente. Todo ello teniendo en cuenta que hay algo fundamental relacionado con la socialización, y es: si tú interiorizas y te adaptas a esas normas, actitudes, valores, etcétera, serás aceptada y aceptado por la sociedad. Pero si no lo interiorizas, serás rechazado. Por tanto, una forma de integrarnos socialmente es aceptar esas normas, esos valores, esas actitudes que se asignan a hombres y mujeres por separado, que se han asignado tradicionalmente a hombres y mujeres por separado. Esto nos lleva a analizar de una forma breve pues cuáles son esos comportamientos y actitudes que se consideran adecuados, aceptables para hombres y mujeres de forma diferencial. Bueno, pues esto ha dado lugar a lo que conocemos como estereotipos. Si yo pregunto a cualquiera de vosotros, vosotras, cómo es una mujer en cuanto a determinadas características, pues a día de hoy, según estudios recientes como los de Castillo y Montes del 2014, todavía tenemos la creencia, la idea aceptada de que las mujeres pues somos más cuidadoras, comprensivas, sumisas, dulces.
expresamos más la afectividad, las emociones, somos más cariñosas, más sociables, más solidarias. La solidaridad incluso era un estereotipo que hace unos años no se asignaba de forma tan clara a mujeres y hombres, pero en este momento sí. Y sin embargo, características típicas que asociamos a los hombres son que son poderosos, egoístas, fuertes físicamente, insensibles, más valientes, despreocupados, que tienen más características de liderazgo y que serían más solitarios en contra de esa sociabilidad de las mujeres. Estos son los estereotipos que a día de hoy todavía continúan en la sociedad, aunque realmente es cierto que en algunos casos poco a poco van cambiando, pero todavía esas ideas, y en cuanto a rasgos de personalidad, entendemos que pues se adaptan más a uno u otro sexo en este sentido, ¿no? Más a hombres o a mujeres. ¿Qué relación pueden tener los estereotipos masculinos, femeninos, con el comportamiento delictivo? Y vamos más allá, con la psicopatía, termine o no en comportamiento delictivo, ¿no? Es decir, se ejerza o no ese comportamiento delictivo. Pero ¿qué relación podemos ver entre los estereotipos y que se cumplan esas características que nos dice Herr, ¿no? En el comportamiento o en la conducta psicopática? Y no solamente en la conducta, sino en la forma en general, ¿no? En la integración en general de esos factores en hombres y en mujeres. Quizá antes de pasar a ello podemos hacer una breve referencia a algunas de las teorías criminológicas más importantes, como por ejemplo, pues hacer mención a Lombroso, ¿no? Lombroso, en base a las ideas de Darwin también, planteaba que, de base, las mujeres no podían ser delincuentes o no podían llevar a cabo comportamientos delictivos a no ser que fuesen mujeres anormales, entre comillas. Quería decir el autor que en la esencia de una mujer no está llevar a cabo comportamientos delictivos. Por tanto, si alguna mujer los lleva a cabo, quiere decir que se ha salido de su esencia, ¿no? Digamos que no encaja. Entre otras razones porque, pues a las mujeres se nos consideraba con menos capacidad intelectual necesaria para llevar a cabo algunos comportamientos delictivos, y en otros casos porque iría en contra, como decimos, pues de esa base cariñosa, sumisa, comprensiva, etcétera. Bueno, pues vamos a ir intentando relacionar los ítems más importantes del PCLR. Sabemos que es esta herramienta que mide la psicopatía de Robert Herr, y lo que serían estos estereotipos masculinos y femeninos. Sabemos que son 20 ítems los que se tienen en cuenta para valorar si existe o no la psicopatía y en qué grado. Y los primeros serían pues ese encanto superficial, el sentido de la autovalía, la necesidad de estimulación o esa tendencia al aburrimiento y la mentira patológica. Reflexionemos hasta qué punto los estereotipos femeninos pueden encajar con esto, ¿no? Con un encanto superficial igual sí, pero parece que el sentido desmesurado de la autovalía, la necesidad de estimulación, estaría más en relación con esos estereotipos masculinos, ¿no? De liderazgo, de poder, etcétera. Por tanto, aquí ya empezarían a encajar menos los estereotipos femeninos. Si continuamos con los ítems de la PCLR, vemos que tendríamos en el siguiente grupo estafador, ausencia de remordimiento, afecto superficial o insensibilidad afectiva. De nuevo, retomamos los estereotipos y vemos que son factores que tienen que ver con estereotipos masculinos, pero no femeninos, puesto que hemos dicho que a las mujeres se nos considera pues más afectivas, mucho más sensibles, mucho más empáticas, incluso con más tendencia a la culpabilidad, al remordimiento. Por tanto, de nuevo, en contra, ¿no? O sea, factores de Herr como típicamente masculinos. El estilo de vida parasitario, aprovecharse de los demás, el pobre autocontrol de la conducta sexual promiscua o problemas de conducta en la infancia. De nuevo, una sexualidad promiscua o una falta de autocontrol en la conducta tendrían más que ver con estereotipos masculinos y no tanto femeninos, puesto que la sexualidad promiscua y el comportamiento femenino siempre han estado en contra, ¿no? Y el autocontrol se ha considerado pues que las mujeres como más sensatas, ¿no? Al mismo tiempo que más sumisas. Y en cuanto al
Siguiente grupo de ítems, la impulsividad, la irresponsabilidad, también son características que se han asociado fundamentalmente con esos estereotipos masculinos. Al mismo tiempo que las frecuentes relaciones de pareja, fuera de o dentro de la pareja estable o del matrimonio, no aceptables socialmente en el caso de las mujeres, mucho más disculpadas, ¿no?, en el caso de los hombres, la delincuencia juvenil, perdón, la revocación de la libertad condicional. Estamos hablando ya de comportamiento antisocial, que evidentemente es un comportamiento mucho más frecuente en hombres que en mujeres, al mismo tiempo que esa versatilidad criminal. Si tenemos en cuenta todos estos aspectos, evidentemente no encajan estas categorías o estos ítems para poder valorar a mujeres en relación con la psicopatía. Es decir, según estos ítems y los estereotipos femeninos, pues no nos podríamos encontrar con mujeres psicópatas. Vamos a ver algunos ejemplos de las pocas veces, aunque cada vez hay más, que han aparecido mujeres que pueden cumplir criterios de psicopatía en la pantalla, tanto en cine como en series de televisión, etcétera. Y vamos a ver si realmente por la conducta que han llevado a cabo estas mujeres se pueden considerar psicópatas o no, y qué forma de llevarla a cabo han tenido. Yo creo que puede ser interesante. Comenzamos con Annie Wilkes, protagonista de Misery. Si no hemos visto la película, que yo creo que la ha visto prácticamente todo el mundo, pues Annie Wilkes es una enfermera retirada que vive en un pueblo también retirado, y casualmente ella puede observar, puede ver, es testigo de un accidente de tráfico que sufre un escritor famoso. Lo que hace es llevarse al escritor a su casa, aprovechando que el escritor pues no puede caminar y tiene una serie de lesiones, y es allí donde va a llevar a cabo pues todos los comportamientos típicos y propios de un psicópata, haciendo daño por el placer de hacerlo, disfrutando de las torturas que lleva a cabo con el escritor. No voy a decir mucho más para no hacer spoiler por si alguien no lo ha visto, pero realmente dentro del ámbito de su casa, de su hogar, donde no ha tenido que, donde no es visible, ¿no?, donde no tiene espectadores para llevar a cabo ese comportamiento, ella es capaz de llevar comportamientos violentos con un extremo grado de violencia, al igual que cualquier hombre podía haberlos llevado a cabo en otros ámbitos sociales, ¿no? Entonces, nos encontramos primero con Misery. Para empezar, estereotipo, es enfermera, ese es típico, y disfrazado de labores de cuidado lleva a cabo pues todas estas conductas extremadamente violentas y que pueden formar parte o que podrían pertenecer a cualquier hombre catalogado o clasificado como psicópata. En segundo lugar, tenemos a la protagonista de la película La mano que mece la cuna, Mrs. Mott. En este caso, fijaos de dónde surge el comportamiento que se puede considerar psicopático. En este caso, pues esta mujer ha perdido un hijo y lo que hace es querer apropiarse de la familia que ella ha perdido a través de otra familia. Es decir, ella acude como niñera a una casa y quiere hacerse cargo, para ella quiere asumir la maternidad de la madre de ese bebé a quien está cuidando, y al mismo tiempo la relación de pareja. Pero si observamos, es una conducta que tiene que ver con la psicopatía. Realmente ella pues va a sus fines, no hay aparentemente un trastorno mental detrás, aparentemente al menos no lo hay. Ella es consciente de lo que hace, sabe lo que quiere y utiliza todos los recursos, sean violentos o no, para conseguir sus objetivos. Pero curiosamente sus objetivos tienen que ver de nuevo con esos estereotipos, ¿no?, de la mujer madre, ¿no?, maternal, cuidado de niños, etcétera. Y en esa relación es donde va a llevar a cabo este comportamiento. En tercer lugar, nos encontramos con Catherine Tramell, la protagonista de Instinto Básico.
de nuevo se permite llevar a cabo este tipo de comportamientos, de conductas en los que claramente ella hace daño porque quiere hacerlo y no hay remordimiento y no se preocupa de si los demás lo están pasando mejor o peor, sino que es por sus propios para cumplir sus propios objetivos, y en este caso lo que utiliza es el sexo, es decir, la atracción sexual para poder conseguirlo. Dentro del estereotipo femenino de atracción sexual, etcétera, ella lo utiliza para llevar a cabo sus objetivos, pero de nuevo sigue estando en el estereotipo. Y también nos encontramos, por otro lado, con la protagonista de la película La Viuda, es una película ya más actual, Greta Heider, y en este caso Greta Heider lo que hace es, dentro de nuevo, su entorno doméstico, dentro de su entorno tradicionalmente femenino, que es su hogar, pues a través de unas estrategias como, bueno, pues aquí no hago mucho spoiler, como dejar un bolso aparentemente olvidado en un vagón de metro, va atrayendo a personas con las que, bueno, o en las que poder ejercer esa violencia que ella quiere llevar a cabo, siempre disfrazada de nuevo de ese ambiente doméstico, esas tareas de cuidado, etcétera, ¿no? También relacionado con los estereotipos femeninos. Todo esto lo analizamos porque ha sido la forma de presentar tímidamente determinados comportamientos o conductas o personajes que se pueden considerar psicópatas, pero desde una perspectiva femenina, como vemos, sin olvidar los estereotipos, ¿no? Todos los estereotipos clásicos. De hecho, también ha habido confusión en la gran pantalla en cuanto a calificar, ¿no? O clasificar a las mujeres psicópatas. Por ejemplo, nos encontramos con la protagonista de Atracción Fatal, también calificada en muchas ocasiones como psicópata, y sin embargo en este caso sí que había un problema de enfermedad mental, es decir, no es una persona que atacara a varias personas, era simplemente o centrada en una situación de dependencia de nuevo emocional de la pareja, y al no poder tener a la pareja, pues eso, bueno, desemboca en una reacción emocional descontrolada que hace que no quiera dejarle escapar. Pero si analizamos este personaje en relación con los otros que hemos visto, vemos que hay una característica muy importante, y es que aquí no da igual la persona a la que tú estés atacando, sino que es alguien con quien tienes una relación afectiva, y es que algo se ha descolocado. Por tanto, también poner el ejemplo de esas ocasiones en las que se confunde el constructo psicopatía y se asigna a conductas, comportamientos que no cumplirían esas características, que no lo son porque forman más parte de lo que sí sería un trastorno mental. Y terminamos, porque bueno, yo creo que es interesante, con un ejemplo de una psicópata de la pantalla, en la que ya sí se ha dejado de lado los estereotipos masculinos o femeninos. Una de las dos protagonistas de Killing Eve, Sid, y la otra es Villanelle. En este caso Villanelle, que es claramente una persona que cumple todos y cada uno de los criterios de psicopatía, faltaría pues analizar a nivel neuroanatómico las características, ya no está tan centrada en los estereotipos femeninos. Es decir, ella lleva a cabo sus crímenes, sus asesinatos, sus manipulaciones, y ya no tienen que ver con ese entorno doméstico en el que hemos visto a las demás protagonistas, ¿no? Realmente es verdad que la socialización diferencial pues va cambiando, que los estereotipos van cambiando también, y tal vez si queremos ver un ejemplo de psicopatía femenina en el que ya hay menos influencia de los estereotipos, pues podemos ver y analizar el comportamiento de Villanelle en Killing Eve, porque realmente nos vamos a encontrar pues con una conducta de una psicópata de libro en la que ya, como decimos, estos estereotipos no están tan presentes. Pero para finalizar, sí me gustaría comentar que hay mucho que trabajar,
mucho que investigar en criminología con perspectiva de género, es decir, tener en cuenta qué aspectos diferenciales pueden estar influyendo y a lo mejor algunas veces entorpeciendo la investigación en el ámbito de la criminología. Hay que saber posiblemente mucho más de todo esto para poder llevar a cabo pues teorías que realmente nos expliquen el comportamiento tanto desde un punto de vista victimológico como delictivo de hombres y mujeres de forma diferencial. Muy bien, pues espero que haya resultado interesante pues este pequeño recorrido que hemos hecho por la psicopatía y las mujeres, y animaros a investigar mucho en esta línea porque pienso que hay muchísimo que hacer. Muy bien, nos vemos en otra clase. Muchísimas gracias por la atención y un saludo. Hasta luego.